Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. En Argentina hay críticas a los dos candidatos propuestos por Milei para ser jueces de la Corte Suprema. A uno se le cuestiona la ética, del otro se dice que es muy conservador. ¿En qué consiste la polémica? En Estados Unidos, los asesores de la campaña de Joe Biden creen que si él insiste una y otra vez en que se restablecerá el derecho al aborto, vencerá a Trump en las elecciones de noviembre. ¿Tienen razón? Hace 10 años, el 17 de abril, murió Gabriel García Márquez. El escritor tenía 87 cuando falleció en Ciudad de México. Visto ahora, ¿qué significa su obra para la literatura? Llamamos a un editor sobresaliente. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, resfriado desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 19 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una polémica rodea en la Argentina a los dos candidatos que ha propuesto el presidente Javier Milei para convertirse en magistrados o jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del juez federal Ariel Lijo y del decano de una facultad de Derecho, Manuel García Mansilla. El mes pasado, Milei los postuló. Su idea es que Lijo reemplace a Elena Hayton de Nolasco, que salió en noviembre de 2021. En este caso, un hombre sería el sustituto de una mujer, y que García Mansilla ocupe el cargo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre. Algunas entidades han cuestionado seriamente la ética del Lijo. Otros han subrayado que García Mansilla es un hombre muy conservador. Para que se conviertan en jueces de la Corte, se requiere el voto de 2/3 partes de los senadores presentes. Eso puede ocurrir el próximo mes. En Argentina, como en otros países, la Corte Suprema incide mucho en la vida de la gente. ¿Son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla juristas de tanta talla? Hablamos ayer en Buenos Aires con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación. Pues depende, Juan Carlos, del cristal con que lo mires. ¿Por qué? Estamos hablando de, por un lado, Ariel Lijo, que es un juez federal, que ha tenido ya un recorrido y es criticado precisamente por los resultados o la ausencia de resultados durante su recorrido como magistrado. ¿Por qué? Porque se le marca una y otra vez que en distintas investigaciones sensibles para el poder político de turno no logró avanzar o no quiso investigar. Entonces tenemos casos, por ejemplo, sobre el gobierno de Carlos Menem, donde la empresa Siemens reconoce que pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Menem, incluido el propio Menem, y no se registran condenas, aun cuando Siemens admitió los sobornos. También hay una investigación similar sobre los aportes a la campaña de Cristina Kirchner o sobre el Correo Argentino, que es una empresa de la familia Macri. Entonces, la objeción principal sobre el Lijo es su ausencia de resultados en temas importantes como juez federal, además de discusiones sobre su patrimonio, pero esa es otra historia. En el caso de García Mansilla, la historia, si se quiere, es la inversa. Es, por un lado, su ausencia de recorrido como magistrado, porque es un jurista, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, pero hasta ahora nunca se ha sentado a escribir una sentencia, por un lado. Y por el otro, también se lo mira porque a su ausencia de recorrido se le suma su ideología, que se puede estar de acuerdo o no, pero estamos ante un posible ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que ha expresado sus pareceres sobre distintos temas, como por ejemplo su rechazo al aborto o sus dudas sobre el matrimonio igualitario. En definitiva, son dos candidatos que levantan por distintos motivos y de distintos lados
suspicacias, dudas, objeciones, críticas. Después, por supuesto, si son buenos o malos jueces, depende del cristal con que se mire. Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos están cada vez más cerca. Desde hoy, para reelegir al presidente demócrata Joe Biden o elegir al expresidente republicano Donald Trump, faltan exactamente 199 días. En la última encuesta de The New York Times y el Siena College, Trump obtiene el apoyo del 46% de la gente y Biden el respaldo del 45%. En resumen, un empate. Los asesores de Biden, según The Washington Post, creen tener un as bajo la manga para repuntar. El arma es que él mencione a diario que hará todo lo posible por restablecer a escala nacional el derecho al aborto, eliminado en junio de 2022 por la Corte Suprema de Justicia. En su fallo, el alto tribunal echó abajo la histórica sentencia Roe vs. Wade de 1973. ¿Tienen razón los asesores de la campaña de Joe Biden? Hablamos ayer en Tijuana, en México, con la doctora Paulina Jiménez, asesora de incidencia del Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional. Si consideramos que en Estados Unidos, de acuerdo a investigaciones que hemos hecho en el centro, más de 31 millones de mujeres en edad reproductiva viven en estados que probablemente ya prohíben el aborto o que están realizando esfuerzos para prohibirlo, podemos concluir que hay una alta probabilidad de que la discusión sobre el aborto impacte en las elecciones. Y te doy un ejemplo. En noviembre de 2024, a los votantes de Florida se les va a pedir que respalden el derecho al aborto mediante una enmienda constitucional que van a incluir en la boleta electoral. Esta discusión en una boleta electoral, nos hace abrir la pregunta de qué va a significar en la práctica. Y únicamente me gustaría poner esta idea, y es que para las mujeres que están en edad reproductiva, la negación de un aborto tiene graves consecuencias para su salud. Nos hemos dado cuenta que en Estados Unidos actualmente la mortalidad materna está aumentando. Entonces, estos temas como el acceso al aborto cobran mucha importancia para las votantes que se encuentran en edad reproductiva. Y además tenemos que también pensar en el cambio global que está sucediendo, donde en los últimos 30 años más de 60 países han flexibilizado sus leyes de aborto para permitirlo. Y sin embargo, Estados Unidos únicamente, es uno de los 4 países en el mundo que en realidad las están restringiendo. Entonces tampoco está Estados Unidos como en la vanguardia respecto a estos temas. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace 10 años, el 17 de abril de 2014, murió en Ciudad de México el escritor Gabriel García Márquez. Había nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa caribe colombiana, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez, o Gabo como también se le llamaba, empezó haciendo periodismo en diarios como El Universal de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla y El Espectador de Bogotá. Durante un tiempo fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Máximo exponente del realismo mágico, más adelante escribió obras memorables como El amor en los tiempos del cólera y El otoño del patriarca. Pero su novela icónica es 100 años de soledad. Él mismo leyó varias veces las primeras líneas del texto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre,
y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sus posturas políticas le valieron algunas críticas. García Márquez fue siempre amigo de Fidel Castro, el dictador cubano. También apoyó causas de izquierda en su país, por lo cual decidió marcharse a México con su esposa, Mercedes Barcha, y sus 2 hijos. 10 años después de su desaparición, ¿qué significa Gabriel García Márquez para la literatura? Llamamos ayer, aquí en Bogotá, a Gabriel Iriarte Núñez, exdirector editorial de Penguin Random House y de Planeta, y considerado el decano de los editores de Colombia. Al cumplirse los 10 años de su fallecimiento, García Márquez se confirma sin duda como uno de los exponentes más sobresalientes de la literatura lengua castellana de todos los tiempos. Desde la publicación de 100 años de soledad en 1967, el escritor colombiano se convirtió de inmediato en obligado punto de referencia del entonces llamado boom latinoamericano y la figura más destacada de este portentoso movimiento literario que sacudió al mundo entero. García Márquez pasa a la historia de la cultura universal porque de manera genial revolucionó la forma de contar los hechos y de transformarlos en entidades literarias. Creó la imagen más poética e intensa de la realidad latinoamericana a través de lo que comenzó a conocerse como lo real maravilloso, o sea, un mundo nuevo, lleno de personajes y situaciones fantásticas, tomados de las tradiciones orales ancestrales, pero también de la inverosímil historia de nuestros países y llevados a las cumbres más altas de la invención literaria. Gabo creó mundos nuevos, no se limitó a reflejarlos, y para ello empleó un potente y original lenguaje que le dio aún más realce a sus narraciones y a sus protagonistas. Sus cuentos y novelas constituyen un maravilloso fresco de nuestra realidad, un retrato literario de lo que hemos sido y somos los latinoamericanos. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, son también una bella y sabia incursión por los complejos caminos del amor, el poder, las creencias, la juventud, la vejez y la vida en general. Con la presencia de toda su obra en los 5 continentes, creo que el legado de García Márquez no solo sigue vigente, sino que crece con el paso del tiempo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass les pidió a los presidentes de México, Colombia y Brasil que lo ayuden a salir de la cárcel de La Roca, donde fue recluido. Glass fue sacado el 6 de abril de la embajada mexicana en Quito, tras la toma de la sede diplomática por parte de la policía del Ecuador. Glass, condenado por actos de corrupción, les escribió una carta a mano a Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva. Estados Unidos ejerció ayer su poder de veto en el Consejo de Seguridad e impidió que Palestina se convirtiera en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. En la sesión hubo 12 votos a favor, 2 abstenciones, las de Suiza y el Reino Unido, y el no de la delegación estadounidense. El resultado constituye un revés para los palestinos y deja claro que Estados Unidos está solo en esta materia. Desde el año 2012, Palestina tiene el estatus de observador en la ONU. Los 12 jurados para el juicio contra el expresidente Donald Trump por pagos irregulares a la exactriz porno Stormy Daniels fueron seleccionados finalmente ayer. La primera audiencia podrá celebrarse el lunes. El juicio estudiará la responsabilidad de Trump en pagos que su abogado Michael Cohen le hizo en la campaña presidencial de 2016 a Stormy Daniels para que ella no hablara sobre una supuesta relación que mantuvo con el expresidente 10 años atrás. Los pagos fueron registrados como del giro normal de los negocios empresariales de Trump. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.